El día que firmé el divorcio, él sonrió como si hubiera ganado una guerra, pero no sabía que el verdadero poder jamás estuvo de su lado. El sonido de la pluma raspando el papel fue tan frío como el metal de una navaja. No sé qué esperaba sentir cuando todo terminara, alivio, rabia, tristeza, tal vez alguna mezcla extraña que me hiciera tambalear. Pero lo único que sentí fue vacío. Un silencio interno tan limpio que nada podía romperlo. Ni siquiera la risa contenida de Iván al otro lado de la mesa. Cerré la carpeta. Él cruzó los brazos con esa postura arrogante que le conocía demasiado bien. Una postura que decía, gané, aunque nadie lo hubiera declarado vencedor. Al fin, susurró como si hubiera estado esperando ese momento desde el día en que me conoció. No lo miré, no le iba a dar eso. Me levanté despacio, sin prisa, sin temblar. No traté de ocultar mis manos porque ya no temblaban. Esa era la parte que más le molestaba, que yo ya no reaccionaba a sus provocaciones, que se había quedado sin botones para presionar. ¿Ya vas a irte?, preguntó con sorna. Pensé que harías una escena. Algo de drama, algo de llanto. Lo normal en ti. Seguía intentándolo. Pobre, todavía no entendía. Caminé hacia la salida del tribunal. Él venía detrás como una sombra ruidosa. Valeria, ¿en serio no vas a decir nada?, insistió. 7 años y ni una palabra final. Qué fría resultaste ser. No respondí. Mi silencio era un muro, y él estaba comenzando a golpearse contra él. Bueno, añadió, subiendo el tono. Supongo que ahora sí queda claro quién salió perdiendo aquí. Yo sigo con la casa, los contactos, el negocio y mi vida. Y tú, bueno, tú tienes tu apellido. Lo dijo como insulto, como burla, pero mi apellido era exactamente lo que él jamás debió subestimar. La puerta exterior se abrió y el aire fresco me golpeó el rostro. Sentí el sol, vi autos pasando, gente caminando, ajena al pequeño infierno que Iván intentaba crear a mi alrededor. Y allí, en medio de la luz, estaba el auto negro de mi padre. Discreto, elegante, como siempre. Iván no lo vio, estaba demasiado ocupado riéndose. De verdad, Valeria, dijo, adelantándose unos pasos para poder bloquearme el camino. Mírate, ni siquiera pareces entender la situación. Has perdido, completamente. Y yo me siento libre. Levanté la mirada hacia él. Solo un poco, lo suficiente para que viera mis ojos. Algo en su sonrisa se tensó. No sé qué vio, pero sintió un escalofrío. Lo noté, tal vez porque por primera vez no había dolor en mí. Ni siquiera ira, solo determinación. Vaya cara, se burló. Todavía te duele. Oh, tranquila, ya lo superarás. Eres fuerte, o eso creías. Quiso tocarme el brazo, un gesto absurdo, lleno de falsa lástima. Retrocedí un paso, y entonces él lo vio. El auto, la silueta de mi padre bajando de él. El andar firme, el rostro serio, la autoridad en cada movimiento. El rostro de Iván cambió tan rápido que casi me reí. Se quedó quieto, sin saber si avanzar o correr. Su arrogancia se contrajo como una cuerda tensada demasiado fuerte. Señor Duarte, titubeó, como un niño sorprendido haciendo algo indebido. Mi padre cerró la puerta del auto con suavidad. Esa suavidad peligrosa que uno aprende a reconocer después de años. No era un hombre de gritos. No era un hombre de amenazas vacías. Su silencio era siempre más elocuente que cualquier palabra. Iván, saludó mi padre, sin ofrecer la mano. Tenemos que conversar. Y yo ya firmé el divorcio, balbuceó Iván, tragando saliva. Todo está arreglado. Fue un proceso civilizado. Civilizado para ti, respondió mi padre. Unilateral para ella, y altamente conveniente para alguien que creía que podía manipular el sistema. El tono de mi padre no cambió. No subió ni un decibel. Pero cada palabra cayó como plomo. Mire, señor Duarte, intentó Iván, recuperando un poco de su descaro habitual. Yo no he hecho nada ilegal. Le he dado a su hija lo que corresponde. No has dado nada, corrigió mi padre. Solo has tomado. Tomaste su confianza, su tiempo, sus recursos, su esfuerzo. Y pensaste que podías irte sin consecuencias. Iván abrió la boca para replicar, pero mi padre dio un paso adelante y se calló de inmediato. Quiero que entiendas algo, continuó mi padre. Yo no interferí en el matrimonio de mi hija. Nunca. Pero esto ya no es sobre su relación contigo. Esto es sobre las acciones que tomaste contra ella. Sobre los documentos que falsificaste.
Sobre las cuentas que manipulaste. Sobre los bienes que desviaste pensando que nadie lo notaría. La cara de Iván se desfiguró. La máscara del hombre seguro se cayó de golpe. ¿Qué documentos? Fingió, torpemente. Los que mis abogados ya tienen en su poder, respondió mi padre sin pestañear. Y los que pronto tendrá un juez. Uno muy distinto al que supervisó este divorcio express. El aire se volvió pesado. Yo pude sentir el terror latiendo en Iván, aunque él intentaba disimularlo. Valeria, me llamó casi en un susurro. No, no habrás dicho nada, ¿verdad? Yo pensé que queríamos cerrar este capítulo sin drama. No confundas mi silencio con ignorancia, le dije por primera vez desde que todo empezó. Ni con debilidad, mi voz lo golpeó más fuerte que cualquier grito. Porque no la esperaba, porque no estaba rota, porque no temblaba. Mi padre se situó a mi lado como un muro, como un recordatorio vivo de que jamás estuve sola. Si quisiste jugar a los negocios sucios debiste haber sabido con quién te estabas metiendo, añadió mi padre, mirándolo directo a los ojos. Lo que le hiciste a mi hija tiene un precio. Y estás a punto de pagarlo. Iván retrocedió un paso, después otro. Su respiración era rápida, torpe, como la de alguien que recién entiende que cometió un error irreversible. Mi padre solo concluyó, Valeria no perdió nada hoy. Tú sí, porque el poder que creías tener no era más que humo. Iván abrió la boca pero ninguna palabra salió. Por primera vez desde que lo conocí, estaba completamente, brutalmente, aterrorizado. Y entonces entendió, por fin entendió, había jugado con la persona equivocada. Y había despertado al hombre que tenía el poder real. Cuando Iván recibió la primera notificación legal pensé que vendría furioso, pero apareció temblando, como un hombre que ya había visto su futuro destruirse. No habían pasado ni 48 horas desde que mi padre lo enfrentó fuera del tribunal. En su mente seguramente esperaba que aquello hubiera sido solo una advertencia, una amenaza vacía o un intento de intimidarlo. Iván siempre había confiado demasiado en su habilidad para escapar de las consecuencias. Creía que todos eran manipulables, que todo podía negociarse o ignorarse. Pero cuando abrió el sobre sellado que un mensajero dejó en su puerta, su mundo se detuvo. Yo no lo vi abrirlo, por supuesto. Pero pude imaginarlo. Pude ver su rostro mientras leía las palabras que destruían la base de su supuesta victoria. Porque el documento era claro, una auditoría forense completa sobre nuestras cuentas matrimoniales, una demanda civil por apropiación indebida y una notificación de medidas cautelares que congelaban 3 de sus cuentas principales. Y eso era solo el inicio. El golpe fue tan fuerte que cerca del mediodía lo vi aparecer frente al edificio donde yo trabajaba. Lo reconocí desde la ventana, no caminaba con su postura habitual, no avanzaba con la arrogancia de quien se cree intocable. Avanzaba con prisa, mirando alrededor, como si las paredes mismas fueran a cerrarse sobre él. Bajé después de un momento, no porque quisiera hablar con él, sino porque ya no tenía razones para huirle. Cuando me vio, soltó un suspiro que no sabía si era alivio o desesperación. Valeria, por favor, murmuró, acercándose. Necesitamos hablar. Esto se nos está yendo de las manos. No respondí de inmediato. Él llenó el silencio como siempre. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, aunque su tono ya no era acusador. Era rogado, casi quebrado. Yo pensé que querías paz. Que querías seguir adelante sin todo esto. Lo observé un largo segundo. Su camisa estaba arrugada, algo que jamás permitía. Su barba tenía 2 días, y bajo los ojos llevaba sombras profundas como si no hubiera dormido desde la noticia. Y quizá era verdad, yo no estoy haciendo nada, le dije finalmente. Solo estoy reclamando lo que es justo. Pero esto no es justo, estalló, perdiendo el control por primera vez desde que llegó. Una auditoría completa, congelar mis cuentas, demandarme, arruinarme. Valeria, yo no sabía que tu padre podía hacer eso. Ahí estaba, la confesión que nunca había dicho en voz alta. Él pensaba que mi padre era irrelevante. Pensaba que toda mi vida era tan manipulable como él creía que yo era. Mi padre no está haciéndote nada, le dije con calma. Está protegiendo lo que intentaste robar. Él negó con la cabeza como si mis palabras fueran un golpe físico. Yo no quise robar nada. Fue una reorganización financiera, algo normal, algo que hacen todos. Se derrumbó contra la pared, respirando agitado.
No pensé que lo notarían. Claro que no, respondí. Porque jamás pensaste que alguien te vigilaría. Alzó la mirada y entonces lo vi, ese brillo desesperado, ese miedo que se siente cuando ya no controlas el tablero del juego que tú mismo montaste. Valeria, susurró, vamos a hablar con tu padre. Yo puedo explicarle, podemos arreglar esto, podemos llegar a un acuerdo. Había algo muy torcido en su forma de decir, arreglar. Lo había usado tantas veces para justificar lo injustificable. Pero ahora su voz se quebraba. No hay nada que arreglar, le dije. Se desplomó un poco más. Es que tú no entiendes, murmuró, mirando al suelo. Mi inversión, mi negocio, todo depende de las cuentas congeladas. Si no libero ese dinero, voy a perder todo. Todo, Valeria. Lo observé con una calma extraña, fría, que nunca había sentido con él antes. Era como ver una tormenta que llevaba años gestándose finalmente descargar su primer trueno. Y pensar que hace 2 días estabas tan seguro de haber ganado, dije en voz baja. Iván levantó la cabeza de golpe con el orgullo aún respirando en algún rincón de su alma. Yo no he perdido. Aún no, repliqué. El silencio que siguió fue cortante. Él dio un paso hacia mí como si quisiera agarrar mi brazo, pero lo detuve con la mirada. No te acerques, advertí. Ese límite lo sacudió. Me miró como si no me reconociera. ¿Quién eres?, preguntó con la voz rota. Alguien que dejaste de conocer hace mucho tiempo. El viento sopló entre nosotros como si quisiera marcar una línea final, irreversible. Iván respiró hondo y trató un último recurso. Valeria, por favor, dile a tu padre que pare. Yo no puedo contra él. No puedo perderlo todo. No tengo a nadie más. Tú eres la única que puede detenerlo. Allí, en ese instante, me di cuenta de algo aterrador. No me buscaba por amor, ni por arrepentimiento, ni por justicia. Me buscaba porque estaba solo. Porque ya no tenía control. Porque siempre creyó que yo sería su red de seguridad, incluso después de haberme destrozado. Yo no puedo detener a mi padre, le dije. Y aunque pudiera, no lo haría. Sus labios se entreabrieron como si la realidad le hubiera roto algo dentro. Entonces esto es venganza, susurró. Esto, le dije, mirándolo directamente a los ojos, es consecuencia. Lo dejé allí, apoyado contra la pared, con el peso de su vida cayéndole encima. Caminé hacia la entrada del edificio, pero antes de entrar escuché su última súplica, apenas un hilo de voz. Valeria, no me destruyas. Me detuve, solo un segundo, y sin girarme, respondí. Eso ya lo hiciste tú mismo. Las puertas se cerraron detrás de mí. Y por primera vez supe que Iván entendía la verdad. Ya no tenía control, ya no tenía poder, y el padre de la mujer que había despreciado estaba a punto de enseñarle qué significa realmente perder. Cuando Iván entró al despacho de mi padre, supe que aquel no sería un enfrentamiento, sino una ejecución lenta, medida, y detalladamente preparada para un hombre que jamás imaginó encontrarse del lado débil. El aire en la oficina estaba cargado de una tensión fría, casi quirúrgica. Las ventanas amplias dejaban ver la ciudad entera, pero Iván no miraba nada. Solo veía el escritorio imponente donde mi padre lo esperaba, de pie, con las manos detrás de la espalda. Yo observaba desde un costado. No porque quisiera estar allí, sino porque mi padre dijo una sola frase antes de entrar. Esto también es para ti. Iván tragó saliva con un sonido audible. Caminó despacio como quien se acerca al borde de un precipicio sin saber cuán profundo es el abismo. Señor Duarte, comenzó con la voz quebrada, intentando sonar cordial. Gracias por recibirme. Sé que todo esto ha sido un malentendido. Mi padre levantó una ceja. Solo una. Y bastó para que Iván perdiera el hilo. Yo quiero resolver este asunto de manera pacífica. Estoy dispuesto a hablar, a negociar, a llegar a un acuerdo. Todo lo que quiera, de verdad. Mi padre no respondió. Caminó lentamente hacia su escritorio, tomó un folder negro y lo colocó frente a Iván. Léelo, dijo simplemente. Iván lo abrió con las manos temblorosas. Reconocí los documentos de inmediato, copias de transferencias, correos, contratos manipulados, movimientos bancarios disfrazados como gastos de la empresa. Cada una de esas páginas era un golpe. Y cada golpe lo hacía palidecer más. Yo puedo explicarlo, murmuró débilmente. No necesito una explicación, respondió mi padre con voz calmada, casi suave.
Necesito una confesión. Iván levantó la mirada, horrorizado. No puedo, si yo firmo algo así, estoy muerto. Legalmente, financieramente, me hundiría. Ya estás hundido, dijo mi padre. La diferencia es que aún puedes elegir cómo terminar. Hubo un silencio, denso, cortante. Iván se dejó caer en la silla frente al escritorio, agotado por un miedo que no sabía manejar. ¿Qué quiere de mí?, preguntó finalmente. ¿Qué más puedo perder? Mi padre abrió otro folder. Más grueso, más pesado. No se trata de lo que puedes perder, respondió. Se trata de lo que debes devolver. Iván tembló al ver los documentos, la restitución completa de los fondos que había desviado, la renuncia legal a cualquier activo en común, y una indemnización considerable por daños. Era devastador. Esto es imposible, susurró. Es ruina total. No, contradijo mi padre con una serenidad escalofriante. Esto es justicia. Iván se llevó las manos al cabello, desesperado. Por favor, no me haga esto. No sabía que usted estaba detrás. No sabía que Valeria, se detuvo. Me miró, y entendí que buscaba compasión. Ya no quedaba ni una gota. Mi padre lo miró como quien observa a un hombre que finalmente ve su propio reflejo. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto, Iván?, preguntó. Nosotros sabíamos de tus movimientos desde hace meses. Iván levantó la cabeza, atónito. Meses. Creíste que eras astuto. Pero mi hija vive con una honestidad que a ti te falta, y cuando algo no cuadraba, ella lo notó. Yo solo hice lo que cualquier padre haría cuando su hija está siendo usada y engañada, protegerla. Mi padre dio un paso hacia él. Y tú, continuó, en lugar de detenerte, decidiste aumentar tus mentiras. Más transferencias, más engaños, más manipulación emocional. Si pensaste que yo iba a dejar que salieras impune, entonces no entendiste nada. Iván respiraba como si le faltara aire. Yo estaba desesperado, intentó. El negocio no iba bien. Necesitaba dinero. Pensé que podía recuperarlo después, antes de que ella lo notara. Mi padre negó con la cabeza. La desesperación no es excusa para la traición, sentenció. Y tú no solo la traicionaste a ella, traicionaste tu propio nombre. Por eso vas a firmar. Iván miró los documentos como si fueran su sentencia de muerte. Quizá lo eran. ¿Y si no firmo?, se atrevió a preguntar, apenas un susurro. Mi padre se inclinó hacia él sin perder la compostura. Entonces procedo penalmente. Tengo pruebas suficientes para que pases años enfrentando cargos, embargos y procesos que destruirán lo poco que te quede. Con la firma, al menos conservas algo de control. Sin ella, no tendrás nada. Un escalofrío recorrió a Iván de pies a cabeza. Era la primera vez en su vida que se encontraba sin una salida. Sin un plan, sin un engaño posible. Le tembló la mano cuando tomó la pluma. La colocó sobre la línea punteada. Resopló, tragó, dudó, y firmó. La tinta aún fresca parecía absorber la última chispa de arrogancia que quedaba en él. Cuando terminó, dejó la pluma caer. Yo lo observaba, ese hombre que un día había amado para luego descubrir que jamás me habría elegido a mí por encima de sí mismo. Valeria, murmuró, con la voz hecha pedazos. Esto te hace feliz. Lo pensé, no por crueldad, sino porque la pregunta revelaba que aún no entendía nada. No, respondí con calma. Pero me hace libre. Él cerró los ojos, derrotado. Mi padre tomó los documentos, los guardó, y sentenció. Ya terminaste aquí. Iván se levantó con dificultad. Perdió algo más que dinero ese día. Perdió el poder, la máscara, la ilusión de control. Caminó hacia la salida como un fantasma, sin atreverse a volver a mirarnos. Cuando la puerta se cerró tras él, mi padre se acercó a mí. ¿Estás bien?, preguntó. Respiré profundamente. Sí, respondí. Esta vez sí. Él asintió, pero yo sabía que aún quedaba algo más. Fui hasta la ventana. Desde allí podía ver a Iván en la calle, solo, frágil, pequeño. Cada paso que daba parecía pesarle más que el anterior. Y no sentí odio, no sentí placer, solo una paz serena que nunca había tenido a su lado. Por fin era libre de él. Por fin era libre de su sombra. Por fin había cerrado el capítulo que él creyó que podía controlar. Y mientras se alejaba comprendí algo profundamente cierto. No fue mi padre quien lo destruyó. Fue él mismo con cada mentira que creyó que nunca saldría a la luz. Yo solo estuve allí para ver cómo caía.
Y para asegurarme de que nunca pudiera volver a levantar las armas que usó contra mí.